El médico que sabe que es uno de los poquitos, entonces trabaja en el hospital, trabaja en la clínica, trabaja en su consultorio médico y anda persiguiéndose a sí mismo, ¿no? Entonces anda yendo acá, anda yendo allá, y anda yendo más allá y atendiendo lo más rápido posible y probablemente como para estimularme más en un desarrollo económico que no solo debe ser económico, sino debería ser mucho más profesional. Muy buenos días, amigos de Diario del Pueblo, Patrimonio Cultural de Arequipa. Estamos aquí con el doctor Gustavo Rondón Pudinaga, director del Hospital Municipal Geriátrico de Arequipa. Estamos aquí por el Día Mundial de la Salud. A propósito, díganos usted, ¿qué se celebra en este Día Mundial de la Salud? Es el Día Mundial de la Salud que lo decreta la Organización Mundial de la Salud, vale decir, la famosa OMS, ¿no? Y que tiene en algunos países la OPS, como también se le conoce, Organización Panamericana de la Salud. Y cada año ellos remarcan mediante un lema y el desarrollo del mismo algún aspecto que tienda a que la salud siempre esté presente, tanto en la vida de quienes la necesitan recuperar y quienes obviamente la dan, ¿no? En ese sentido, este año el lema es más salud o mi salud, mis derechos, ¿no? Que en el fondo pretende llamarnos a la reflexión de que si bien es cierto hay que dar salud, hay que darla también con la mejor y mayor calidad posible, que últimamente esto es contraproducente, ¿no? Y desde su experiencia, ¿cuál es el estado de la salud en Arequipa? No escapa probablemente al contexto nacional y, por qué no decirlo, mundial, pero fundamentalmente en lo nacional y regional. Hay aspectos en los cuales ahora se ha perdido muchas cosas importantes dentro de la salud. La primera, el hecho de que, por ejemplo, factores preventivos no se aplican, vale decir, la salud también tiene por obligación, entre comillas, hacer que no se pierda en los seres humanos. Entonces, antes, por ejemplo, se hablaba mucho de una salud preventiva. Segundo aspecto, la salud ya propiamente dicha, la atención de salud, que también se ha visto mediada, porque veremos que hay probablemente un crecimiento de población, pero no han crecido la respuesta a ese crecimiento de la población. Solo por ponerte un ejemplo, Honorio Delgado fue creado, fue construido para 200.000 personas. Ahora hay más de 1,5 millones de personas. Entonces, ha habido un crecimiento desproporcional y el cual ante esa demanda no ha habido una oferta. También hay otros aspectos conexos, como por ejemplo la falta de especialistas que toca el rubro de las universidades, la falta de presupuestos, el nivel nacional que no los otorga a un nivel regional y probablemente también la debilidad del manejo propiamente dicho de la salud, más que técnico, se ha convertido en un manejo solamente político. Y esta falta de proyección hacia el futuro de las autoridades, ¿verdad? Que falta de atención primaria, creo que va desde la atención primaria hasta los hospitales, ¿no? Que es el último al que deberíamos llegar. Todo debería quedar en la primaria para no saturar los servicios más importantes. El mayor porcentaje, el mayor esfuerzo debería estar en evitar que la gente se enferme. Porque cuando ya la gente se enferma, obviamente llegas a un hospital, si son mayor cantidad, lo vas a saturar, muchas colas, más medicina, más exámenes de laboratorio y entonces el gasto se convierte terriblemente en tu enemigo, ¿no? ¿Y una desconexión con las autoridades? O sea, las autoridades se desconectan del sistema de salud. Yo creo que lo que hay es que el manejo tiene que ser mucho más técnico que político. O sea, el manejo técnico que te implica eso. Justamente, si tú tienes una población, tienes que ver primero aspectos para que esa población no se enferme. O sea, no siempre es importante hacer el hospital, sino probablemente reforzar el primer nivel, el segundo nivel de atención, hasta diría yo el nivel domiciliario, ¿no? O sea, el hecho de que la gente de repente tenga la atención más cerca al hogar. Sin embargo, se ha priorizado en todos estos últimos tiempos, no, el hospital, necesitamos un hospital acá, y el otro allá, y el otro allá. Y está bien, estaría bien, pero ¿qué resulta? Has construido un hospital en Chala, otro en Camaná, otro en Cotahuasi, tratando de acercar la salud.
El Marisa Campo que va a estar, el de Alto Inclán en Islay, pero ¿qué resulta? Que no tiene los profesionales para dar esa atención. Y seguramente has levantado cuatro paredes, has puesto equipos, pero no hay quien opere los equipos y quien atienda a la gente que va a llegar. Entonces, necesariamente ahí viene la reflexión. Has hecho lo político en contentar a la gente, le has construido su hospital, pero no lo técnico, que es hacer funcionar ese hospital. Como Camaná, ¿no? O sea, es hospital en nombre, pero la demás infraestructura no está para un hospital. ¿Y esa politización de la salud desde cuándo comenzó? Yo creo que se ha agudizado cuando ha venido la descentralización, la regionalización mejor llamada, ¿no? O sea, en el fondo antes, por ejemplo, a un director de salud lo elegían bajo una terna con criterios más técnicos y entonces se trataba de elegir por lo menos al mejor de los tres. Ahora, cuando viene la regionalización, te elige un gobierno regional, pero te elige bajo criterios más políticos que técnicos, de tal manera que eso se debilita, de tal manera que allí te sometes más al juego político que al aspecto técnico. Y entonces pues hay directores que duran 3 meses, 5 meses, 9 meses, no llegan ni al año y entonces obviamente la salud no se puede manejar tampoco de esa manera. Y peor aún, viene con sus técnicos, que después todos los técnicos también desaparecen en corto tiempo. En Arequipa, ¿quién es el máximo responsable de salud? Bueno, tendría que ser el gobernador regional, que es el que elige al gerente de salud como gerentes en otras áreas de agricultura, de turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el responsable en sí de la salud viene a ser así como el ejecutivo en el contexto nacional. O sea, es la presidenta, en este caso, y el ministro de salud. En una región es el gobernador y el gerente de salud. Usted que está en eso, ¿cómo se eligen esos cargos? Por eso te decía, antes yo he sido, cuando no era sino dirigido por el MINSA, era yo el director general, pero elegido de una terna, no propuesta. Ahora no, ahora elige el gobernador de alguien que estuvo en campaña o que le ayudó o por alguna recomendación o por el tinte político. Entonces ahora, por eso es que a la salud debe tener un componente político, pero mucho más técnico. Sin embargo, ahora ese equilibrio se ha quebrado. O sea, en el fondo son más políticos que técnicos. Y entonces están más cuidando el cargo, una cosa así, que realmente el abocarse a lo técnico en salud. Y creo que eso va de la mano de este proceso de deshumanización los médicos o del sistema de atención. Claro, cuando tú ya lo manejas políticamente, no lo manejas técnicamente, la salud esencialmente es un piel a piel. O sea, hay gente que te dice, doctor, yo les acabo cita y con solo verlo, la mitad de mis dolores se han ido, ¿no? Ahora tú llegas a una consulta y eres el paciente número tantos, ¿no? Y es más, te atienden en 5 minutos, máximo 10, y no se pueden pasar conversando contigo porque tienes una cola de 50 fuera del consultorio esperando, ¿no? ¿Por qué hay las colas? Porque tú tienes 50 pacientes que vienen, entre comillas, por dermatología, pero solo tienes un dermatólogo. Entonces, mientras ese solo dermatólogo está atendiendo a la gente, tiene 50 personas haciendo la cola. Si tuvieras 2 dermatólogos, ya no va a ser 50, sino 25. Y si tuvieras 4, ya no va a haber 25, sino que va a haber 12, 10 y vas a tener el tiempo como para atenderlos. Entonces, ese es un problema que no lo perciben, no lo atienden desde un nivel nacional, desde un contexto de universidades. O sea, la universidad te sigue formando 1, 2, 3 profesionales por especialidad, cuando tú necesitas 4, 5. Por ejemplo, ha crecido la población adulta mayor. Sin embargo, médicos geriatras prácticamente no formas. Y entonces tendrías que formar de acuerdo a ese crecimiento poblacional, a esa tendencia epidemiológica, técnicamente manejando no, yo ya no necesito tanto de esto, pero necesito tanto de este o tanto de este especial, ¿no?
También eso viene va de la mano de los sueldos, ¿no? Bueno, muchos no les gusta hablar de esto, pero un profesional debe ganar un sueldo adecuado. Y cuando un profesional ve que el sueldo no es adecuado para él, decide no aceptar el cargo. Por un lado, por otro lado, probablemente trabaja un poco más desmotivado. Claro que no debería ser, porque también la labor de salud es ese juramento hipocrático en el que tú tienes que abocarte a ello, debería ser una vocación. Lo que se ha convertido un poco más bien en una materia yo diría, entre comillas, de un desarrollo profesional, pero revestido de economía. Entonces el médico, que sabe que es uno de los poquitos, entonces trabaja en el hospital, trabaja en la clínica, trabaja en su consultorio médico y anda persiguiéndose a sí mismo, ¿no? Entonces anda yendo acá, anda yendo allá, ya anda yendo más allá y atendiendo lo más rápido posible y probablemente como para estimularme más en un desarrollo económico que no solo debe ser económico, sino debería ser mucho más profesional, mucho más sensitivo, mucho más sensible, que no nos aleje de ese juramento hipocrático, que no nos aleje de que nosotros tenemos que tener misericordia, en el buen sentido de la palabra, de velar por el bienestar de la salud, velar por el bienestar de que más bien no me lleguen tantos pacientes, de que más bien en una salud preventiva, cuanto menos pacientes y cuanto la población esté más sana, para mí debe ser mejor. No debe ser mejor cuanto la gente más se enferme, ¿no? Llegamos también a otra parte justo de donde la salud preventiva. ¿Tenemos infraestructura para salud preventiva? ¿Hay una infraestructura en el Estado? Por ejemplo, yo lamento mucho que justamente tengas un enfoque, por eso, más político que técnico, porque tú tendrías que amplificar, por ejemplo, la salud preventiva. O sea, tú tendrías que llegar con más mensajes por los medios de comunicación, por más campañas que te detecten males como el cáncer incipiente y que lo puedas curar a tiempo y no esperar a hacer hospitales para que te llegue y que te hace solo gastar, ¿no? Y que te hace desesperar a la familia cuando realmente podrías hacer cosas más preventivas que recuperativas y que eso te va a conllevar a más gasto y en ese sentido que no te alcance el dinero para atender la salud, ¿no? Ustedes de salud. En salud se van en uno, en el sistema de llamadas. ¿Qué opina usted del sistema de llamadas? Es, digamos, una estrategia como para, por ejemplo, evitar que el paciente venga a sacar su cita. El call center, es un poco como para que no tengas esas colas largas, es una estrategia más, ¿no? O sea, obviamente se despersonifica un poco, pero es una estrategia como por ejemplo, yo diría, hasta estamos intentando crear una especie de autocita. O sea que de repente ahora los jóvenes yo los veo mucho que, por ejemplo, sufren o no, o están abocados. De repente tú tienes una aplicación y dices ya, muy bien, así como cuando pides un delivery, dices ya, yo tengo mi cita. De tal manera que evitarías que ese adulto mayor o esa persona que necesita una atención ya no venga, ya no madrugue, ya no haga colas y no lo maltraten al llegar al módulo o llegando al módulo le digan, no, ya se agotó. Oye, he amanecido a las 2, 3, 4 de la madrugada y una cosa así, ¿no? Pero tendría que ser más óptimo, porque ¿qué problema hemos visto en el call center? Que también se saturan las llamadas. Entonces tendrías tal vez una base mucho más amplia en la cual te permita. Por eso decía yo que podríamos ir inclusive más allá del call center, que tú mismo programes tu cita, ¿no? De tal manera que ya no tienes que pelearte con nadie y simplemente vas haciendo tu cita de 9 a 10 y yo puse mi cita y vengo ese día para que me atiendan, ¿no? Entonces son estrategias que tendrían que irse mejorando, porque esa es la palabra, hay que mejorarlas. Probablemente a veces las implementas, pero no ves que, por ejemplo, la implementaste con un buen fin, pero al final de cuentas resulta con que rebota la llamada, nunca te atienden porque obviamente a la vez no está ingresando una o dos, sino están ingresando 100, ¿no? Y entonces ahí viene que se bloquean totalmente, ¿no? Una de las quejas era el sistema de farmacias, ¿no? De medicamentos, el cual hemos tenido una crisis, ¿no? Por los medicamentos genéricos, todo, pero en los medicamentos también se ve, creo, esa falta de presupuesto, ¿no? Porque los medicamentos no son que se quedan intactos, cada vez van nuevos y nuevos medicamentos. ¿Por qué
esa falta de medicamentos? La medicación, la parte farmacéutica ha sido siempre uno de los principales dolores de cabeza, ¿no? Primero porque, por ejemplo, la misma población se ha vuelto más demandante. ¿Por qué? Porque tienes más acceso que este medicamento. El mismo paciente a veces reclama, oiga, deme algo más. Yo quiero no quiero este que me está usted. Solo me da usted Panadol, no, yo quiero este otro fármaco. Uno. Dos, el médico también se ha vuelto más farmacéutico. O sea, increíblemente como hay avances y todo lo demás, el médico también ahora te prescribe hasta para la ansiedad, cuando la ansiedad te la deberían quitar simplemente con una terapia mental, ¿no? De salud mental, con el deporte, etcétera, etcétera. O sea, y sin embargo, mira, yo he encontrado que un paciente le daba 21 medicinas a un solo usuario, 21. Entonces tú te pones a contar 21, o sea, como caramelos, toma. Y terminan todavía dándole una más para evitar la gastritis por medicamentos. O sea, fíjate a lo que hemos llegado con la polifarmacia. Entonces, una es la población que demanda tanto cuando realmente, cuando uno se pone a analizar el caso de determinado paciente, tú dices, oye, ¿por qué este paciente tiene tanta medicina? De acuerdo a su historia, solo debería recibir 2 o 3. Sin embargo, recibe más de 10. Ese es uno. Dos, el médico, un poco por complacer eso, receta y receta y receta. Entonces, cuando llegas a la farmacia, ya no gastas en 3 medicamentos por paciente, sino 10. Y si fueron 100, eran pues 300. Pero si ahora son 100, ahora son 3000. Entonces, ¿qué economía te va a alcanzar para para todo eso? ¿No? Entonces, sí, ese es el primer rubro. El segundo rubro es que, como sabe el farmacéutico, la farmacia, el laboratorio, que es un negocio, entonces yo subo el precio. Entonces, antes te vendía un blister de 10 en un sol, ahora el blister de 10 ya no es un sol, son 10 soles, ¿no? Una cosa así. Y la tercera ya de los que administran la salud. Entonces, tú antes comprabas pues a un sol, ¿no? Y ahora, como hay ya estas cosas y subió, entonces, ¿cómo vas a...? Entonces viene auditoría y te dice, oiga, doctor, ¿y usted por qué compró a 10 soles lo que era un sol? Y no te entienden de que no fue tuyo, sino que tú necesitabas los medicamentos, el laboratorio se engrió y solo te dijo, si quieres, te doy, pero a 10 soles, y te cago de auditoría porque dice, no, usted, doctor, se ha cobrado 9 soles lo que era un sol, sin entender este tipo de cosas. Y por eso es que te decía que es el principal dolor de cabeza que se tiene. Por eso es que se creó mucho esta parte de los medicamentos básicos, genéricos, o sea que esos son lo mismo, pero solo que son básicos, ¿no? Y entonces, pero eso se ha ido perdiendo, perdiendo, perdiendo. Y en el fondo lo que está recetando ahora son los de marca que valen pues 10 veces más. Un saludo de su parte hasta a toda la comunidad médica por este Día Mundial de la Salud. Muchas gracias, Jan, Adrián, más bien por permitirme enviar un cálido abrazo, un gran saludo para todo el personal de salud, porque es Día Mundial de la Salud. O sea, es para todos los profesionales de salud en el mundo, en la parte de lo que es el país y lo que es el nivel regional y local. Así que más bien este día sea de reflexión en el sentido de, el lema dice, mi salud, mi derecho. Y entonces nunca olvidemos del buen trato, nunca olvidemos que ante todo el que está al frente nuestro es un ser humano que viene con dolor, que viene con algún problema de salud mental, física, social. Así que nunca nos olvidemos de ese principal rol. De repente no hay el dinero suficiente para comprar el fármaco, pero basta a veces una palabra de esperanza en vez de dar un clonazepam o un alprazolam y de repente tratar de conversar de eso, ¿no? Y lo segundo, el hecho de que siempre sientan que nosotros tenemos un rol muy importante en la sociedad, el que es tratar de que la gente no enferme y si enferma, tratar de ser lo más preventivo posible
en esto. Solo así creo que vamos a poder contribuir a ese crecimiento poblacional que obviamente nos gana e invocar obviamente a las autoridades que también reflexionen, elijan mejor a los gestores en salud y pongámosles todo el punche porque el COVID ya nos los ha demostrado. Con salud todo, sin salud no somos nada realmente. Gracias, Jan. Muchas gracias a todos y síganos en nuestras páginas. Muchísimas gracias.